Hola, mi nombre es Stephanie Palencia. Soy Ekmari Ruiz, Stephanie Valencia y mi persona somos estudiantes de comunicación social cursantes del quinto semestre en la Universidad Arturo Michelena. Hoy el tema a presentar en las jornadas de comunicación social, edición Comunicación en tiempos de pandemia, es la psicoinformación. El problema de la sobreinformación del COVID-19 es que desde su aparición hubo una desinformación alterada a gran velocidad que, según la Organización de las Naciones Unidas, el pasado año 2020 se presentó un informe que demostró que el 40% de las publicaciones sobre el COVID-19 fueron ejecutadas y difundidas por bots, es decir, perfiles automatizados disfrazados de personas, lo que desencadenó problemas de ansiedad, pánico, depresión, inestabilidad y frustración en gran parte de la sociedad mundial. La vida de la humanidad se ha visto expuesta al COVID-19 desde finales del año 2019, bajo la alta tasa de mortalidad que informaba los noticieros al inicio, lo que muchos consumidores de ellos no se han dado cuenta y han sido afectados psicológicamente, debilitando su salud mental y la física aún en el confinamiento. La psicoinformación, partiendo desde el exceso informativo, busca dar conciencia ante el efecto causante de la sobresaturación de contenido noticioso, destacando en aquello que solo causa ansiedad, pánico y miedo del consumidor. El concepto de psicoinformación es bastante amplio si lo desmenuzamos lógicamente. Iniciamos con psico, que avalado por el diccionario de la Real Academia Española tiene un significado en actividad mental, y con la palabra información, que proporcionado por la RAE es la comunicación de conocimientos que permiten ampliar los que se poseen sobre una determinada materia. Ahora bien, se plantea psicoinformación desde el punto de vista en que psicológicamente se ve afectado el individuo que adquiere la información que necesita de manera dañina, es decir, con un consumo excesivo de información que puede llegar a ocasionar problemas mentales, psicológicos y de rutina diaria. Con el interpretado concepto no se busca dar a entender que el problema es el consumo de información, sino en cambio es el consumo excesivo de información de fuentes que no han sido verificadas como veraces y confiables por los medios de comunicación. Nuestro motivo es educar e informar a toda la colectividad que nos esté escuchando para que puedan resolver la incógnita de cómo mantenerse informados generalmente y en medio de la pandemia que atraviesa el mundo por el COVID-19. Y a su vez con su propia responsabilidad mental de no caer en un problema psicológico que afecte su cotidianidad. Es fundamental mencionar que las noticias no tienen como finalidad el seguimiento de síntomas perjudiciales como la ansiedad, el pánico, la depresión o la somatización en las personas que la reciben. En cambio, su objetivo es mantener una sociedad informada en sucesos claros de interés colectivo que esté pro de educar y dirigir al individuo a su propio desarrollo integral, donde él mismo crea su criterio propio y creencia de lo que escucha a través de los medios tradicionales o digitales de la comunicación. La última pandemia que asesinó a miles de personas fue en el año 1918 con la reconocida gripe española del siglo XX, en donde la solución más efectiva fue mantener el distanciamiento hasta que éste se disipara o se encontrara una vacuna inmune a este virus pasado. Luego de un siglo de lo sucedido, solo se lograron extraer de allí textos aplicables a la actualidad del COVID-19, lo que no solo dejó a la deriva a toda la humanidad sobre lo que puede llegar a suceder, sino que cuando el individuo no logra entender lo que pueda suceder en su futuro cercano, comienza a experimentar síntomas negativos emocionales. Y es justo ahora, en la era digital, en la que si no se controlan el manejo de los medios, estos mismos pueden llegar a acabar con la estabilidad de las personas. Pero no sería justo englobar a toda la humanidad con algún procedente clínico mental ante la pandemia, puesto a que muchas personas han logrado adaptarse a la virtualidad que se ha vivido durante más de un año, y esto los ayuda a denominarse como una sociedad resiliente que no cede ante el exceso informativo. La Real Academia Española informó que las palabras más buscadas en Internet desde el inicio de la cuarentena han sido virus, confinamiento, cuarentena, aislamiento, mascarillas e intubar, por las incontables dudas y preocupaciones presentes en la humanidad desde el inicio del virus.
y en esa búsqueda de respuesta se han creado olas desinformativas que podrían llegar a elevar los niveles de ansiedad en las personas. Aunado a ello, la Real Academia Española destaca que palabras como resiliencia, resistir y esperanza comenzaron a hacerse notar en los buscadores, dando como resultado el deseo de conocer y mantenerse estable ante la incertidumbre de un futuro incierto sobre cuándo va a finalizar el confinamiento por completo. El exceso de información manejado inadecuadamente genera síntomas negativos en el desarrollo emocional, donde se destaca el aumento de la ansiedad en la sociedad que percibe las noticias a través del internet o la televisión, las cuales están proyectadas a un futuro que es incierto. La ansiedad se presenta en ellos como un miedo irracional por la exposición de noticias repetitivas acerca del COVID-19 sobre los niveles de contagios y muertes. Estos individuos experimentan un alto nivel de ansiedad y miedo repercutiendo en sus actividades diarias como un constante temor de lo que pueda ocurrir. Y por medio de una carta, el Colegio de Psicólogos expresó al presidente de la República de Colombia la preocupación del gremio ante el aumento de las enfermedades en la salud mental de los colombianos durante la pandemia. Los profesionales de la salud indican que en ningún decreto admitido por el gobierno se creó una estrategia para atender a los pacientes que hoy consultan por problemas de depresión y ansiedad. A esto se le suma el aumento de las cifras de suicidio. Esta es la carta que el Colegio Colombiano de Psicólogos le envía al jefe de Estado. Allí subrayan que el efecto de la pandemia de COVID-19 sobre la salud mental de la población puede llegar a ser catastrófico y conllevar a un agravamiento prolongado de la emergencia de salud pública. Afirmaciones por diferentes personas en el mundo como que tuvieron que dejar de leer noticias sobre la COVID-19 porque se sentían muy tristes y les generaba angustia, o que dejaron de leer medios de comunicación porque las cifras y medidas de efectos sociales causaban ansiedad en ellos han sido muy frecuentes e indican los efectos que para algunas personas puede tener someterse a la inundación de información que circula libremente por las redes sociales o medios de comunicación, pero mayormente estos que generan alto nivel de estrés o ansiedad son aquellos que no se suelen verificar. La consulta de información se valora frecuentemente como positiva ante eventos estresantes de la vida, donde las personas ganan un poco de control de lo que sucede. Sin embargo, la consulta excesiva de información o información contradictoria genera síntomas negativos en el desarrollo emocional de las personas, dañando su salud mental como con depresión o ansiedad. La psicóloga Pilar Conde, directora técnica de Clínicas de Origen de Psicología y Psiquiatría, coincide con que uno de los desaciertos que se suele cometer en la sociedad al informarse sobre la pandemia es en la sobreinformación de revisar noticias varias veces al día y dedicando mucho tiempo a investigar el tema en internet. También señala que otros hábitos o conductas con un impacto psicológico y emocional nocivo es enviar información que no esté certificada a los grupos de WhatsApp, dando por válida cualquier información que les llega. Desde el inicio de la pandemia se registraron numerosos casos de somatización. Pero, ¿qué es la somatización? La somatización se comprende por el mecanismo de defensa que tiene el individuo de manera inconsciente de confundir la inquietud como un síntoma físico, lo que normalmente es un problema psicológico generado a raíz de pánico y ansiedad. La doctora Bethany Titzman, profesora de psicología de la Universidad de Virginia en Estados Unidos, confirma a la EFE que leer información constantemente de la pandemia o desplazarnos en las redes sociales para informarnos puede llegar a convertirse en abrumador y hacernos sentir en un estado de amenaza constante. Esta psicóloga recomienda considerar mejor nuestras fuentes de información para evitar que los artículos sensacionalistas o engañosos nos atraigan, como lo son las fake news. Y luego de esto, de haber establecido y de haber encontrado nuestras fuentes confiables, establecer 1 o 2 momentos al día para visitarlos y así mantenernos informados.